Por su vida,
En el nombre del Señor, los presentamos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, contentos, agradecidos. Ahorita decía algo importante a Gaspar. Decía algo importante. Hemos terminado o hemos concluido la semana pasada algo muy especial, ¿no? Que ha sido, yo creo que de las celebraciones más importantes para el pueblo de Dios. Es la muerte y la resurrección de Jesús. Y tú sabes que eso es lo que nos ha dado libertad sobre el pecado y nos ha dado vida eterna. Cada uno de sus pasos, y eso fue lo que aprendimos la semana pasada, recordamos eso. La muerte de Jesús ha muerto el pecado en la muerte de Jesús. Y eso nos hace libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Pero la resurrección de Jesús ha traído vida nueva y vida eterna juntamente con Él. Y eso creo que si estamos celebrando algo hoy, este día, esta mañana, es eso. Es la gracia de Dios con nosotros, es ese amor que rodeó nuestra vida, es esa gracia que Dios dio a través de su Hijo para nosotros. Así que si tú todavía no tienes un motivo por el cual dar gracias hoy, ese es un gran motivo por el cual puedes estar agradecido esta mañana. Yo doy gracias a Dios por estar en este tiempo también, poder convivir con ustedes, compartir este tiempo especial. Y la palabra de Dios lo que tiene siempre es importante. Siempre Dios está hablando. Dice la palabra de Dios que es viva. Y cuando dice que es viva es porque da vida. Y tú puedes ir a la palabra y encontrar vida. Tú puedes encontrar en la palabra la salud que Dios nos ha dado a través de ella. Así que quiero que oremos y dispongamos nuestro corazón esta mañana. Dios, gracias este día una vez más, porque hoy es el día que tú creaste y nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en él. Señor, esta es una nueva misericordia. Hoy es una nueva oportunidad de dar gracias. Es una nueva oportunidad de hacer las cosas de acuerdo a tu reino. Señor, y esta mañana abrimos nuestro corazón para honrar tu presencia, honrar tu nombre, también adorarte a través de escuchar tu palabra. Tú tienes tanta verdad, tiene tanta riqueza tu palabra para nosotros. Y Señor, queremos y deseamos, en nuestro corazón hay una necesidad de ser transformados, seguir siendo transformados y renovados nuestra mente para conocer y para parecernos más a Cristo Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, comenzamos esta semana aquí como iglesia, como familia, Grupo Unidad. Estamos iniciando este mes una serie que tiene que ver con el Espíritu Santo. Terminamos la semana pasada conmemorando la gracia de Dios, el poder de Dios sobre nosotros, sobre el pecado, para darnos libertad. Y este mes estamos comenzando una nueva serie y justamente está tan conectado esto, porque estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Esta serie tiene por título La victoria del Espíritu. Y yo le puse este día a esta enseñanza, apaga la carne. Qué interesante, ¿no? Apagar la carne. Y eso es algo que la palabra de Dios nos está invitando también. En esta victoria de Dios sobre la muerte y darnos vida eterna, esto nos da una autoridad para poder apagar nuestra carne. Tenemos una naturaleza. Cada uno de nosotros viene con una naturaleza que está ligada con el pecado. Pero en la palabra vamos a ver este día cómo Dios nos ha dado esa autoridad y a través de quién viene el poder para poder apagar la carne, lo que hay en nuestro corazón. Entonces, venimos recordando todo esto, lo que Dios ha hecho a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esto ha traído al Espíritu Santo. El Señor ascendió a los cielos, Jesús, y dijo, es necesario el Espíritu Santo para que esté con ustedes y los ayude. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, o por lo menos, ¿hay alguien nuevo este día? ¿Alguien que vino por primera vez? Si tú viniste por primera vez, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios. Pero los que amamos y los que hemos dicho en nuestro corazón que el Señor Jesús es nuestro Salvador, el Espíritu Santo ha venido en nuestro corazón. Y Él es el nuevo pacto de Dios hacia nosotros. Y desde el Antiguo Testamento podemos ver
tú que has leído mucho la Biblia, has podido ver que el pueblo de Dios ha tenido muchos enemigos que vencer. Y podemos ver ahí en el primer lugar. Quiero darte un consejo, familia. Cuando vengas a la iglesia, ¿cuántos tienen Biblia? La mayoría tiene Biblia. Los que no, avísenos y veamos de qué manera podemos conseguir Biblia. Ahora, en el teléfono, ¿cuántos tienen teléfono? Ok, todos tienen teléfono. Y son inteligentes los teléfonos, a veces nos superan a nosotros. Pero el teléfono hay aplicaciones de la Biblia que tú puedes descargar gratis. Por lo tanto, la palabra de Dios, todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Quiero invitarte a traer tu Biblia. Trae tu Biblia y si puedes, trae un cuaderno, trae unas hojas para hacer apuntes. Dios siempre tiene algo especial que decirte. Qué importante y qué especial poder apuntar lo que Dios está hablando en nuestro corazón. Algo que te impacta de parte de Dios. Eso es lo que transforma nuestro corazón. Algo que Dios ha hablado específico en un momento específico en nuestra vida, transforma para siempre tu corazón. Así que quiero invitarte a traer tu Biblia. No vengas sin tu Biblia. Invita a alguien, pero también trae tu Biblia. Son dos cosas que tienes que traer a la iglesia. La Biblia y a alguien para que conozca a Dios. Ok, Números, el libro de Números, capítulo 31, versículos 3 al 5, dice esto. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba enfrentando enemigos constantemente, enemigos de Dios. El Antiguo Testamento está hablando sobre luchas del pueblo de Israel contra los enemigos de Dios. Gente que levantaba dioses, gente que levantaba altares, gente que hacía ídolos que no eran Dios. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza muy grande, pero Números capítulo 31 dice: así que Moisés le dijo al pueblo: escojan a algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. Ellos pelean contra madianitas, filisteos, amonitas, egipcios, amorreos. Hay una gran lista de ejércitos que peleaban contra el pueblo de Israel. Hoy podríamos decir que el pueblo de Israel somos el pueblo de Dios. Y hay cosas alrededor de nuestra vida que están peleando también contra nosotros. Pero aquí el pueblo, Dios le está diciendo esto al pueblo. Dice: de cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces cogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel y en total reunieron a 12,000. Ahora, estos hombres que se reunían para pelear la batalla de Dios contra los enemigos de Dios, es un pueblo de Israel que está acostumbrado a que Dios, el Señor Todopoderoso, vaya enfrente de ellos. Ellos estaban acostumbrados, ellos sabían, ellos estaban confiados que el Dios, creador de todo, iba delante de ellos. Entonces Dios enviaba y decía: vamos a armar un ejército, busca a estos hombres. Y tú ves en el Antiguo Testamento diferentes formas de escoger a los hombres. De hecho, cuando fue Gedeón también, tuvo una selección de hombres, ¿no? Preparados, hombres dispuestos, hombres que no eran hombres que, ¿cómo dicen aquí? Tiraban la piedra y escondían la mano. No, hombres rectos, hombres que eran firmes, eran seguros en su palabra, en lo que estaban diciendo. Por lo tanto, esto es algo que nos recuerda Isaías capítulo 42 también. Dice: el Señor marchará como un héroe poderoso. Esto es una palabra para nosotros hoy, familia. Este Dios que creó todo, este Dios que abrió los mares, este Dios que libertó a su pueblo de la esclavitud, este Dios que levantó a Jesús de los muertos, es este Dios que dice: el Señor marchará como un héroe poderoso. Eso debe darnos seguridad a nosotros. Ese es tu Dios. Dice hoy: marchará como poderoso héroe. Dice: saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Estos enemigos que digo, nos rodean. Situaciones. El tráfico hoy es un enemigo, ¿no? El tráfico de pronto se vuelve un enemigo. ¿Cómo afecta de pronto en nuestra propia emoción, en nuestra propia quietud, en nuestra propia calma? Aún esas cosas que están rodeando en nuestra vida, situaciones en el trabajo, compañeros de trabajo, situaciones con compañeros. No digo compañero porque tu compañero no es tu enemigo.
Y es lo que vamos a ver hoy. Pero situaciones que nos rodean están haciendo y atentando contra nuestra vida, pero el Señor en Isaías dice, el Señor marchará como un héroe poderoso. Él marcha delante de nosotros. Conquistan pueblos, ganan guerras, ellos luchan, el pueblo de Israel está luchando y ellos vencían. ¿Por qué? Porque el Señor iba delante de ellos. Deuteronomio 23, apunta esto, dice, y les dirá, préstenme atención, hombres de Israel, hombres y mujeres de aquí de Grupo Unidad, Matamoros. Escuchen, no tengan miedo cuando salgan a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Eso es algo que Dios está recordándonos hoy. El Señor que levantó a Jesús de los muertos es el que va por nosotros. Él nos ha dado ya la victoria sobre todas las cosas. Por eso el Señor hace un énfasis siempre en toda su palabra, desde el Antiguo Testamento, dice, asegúrate de obedecer. Mantente en mi camino. Porque si tú te mantienes en el camino de Él, tú estás en la victoria. Cuando el Señor va enfrente, tú estás en victoria. Cuando Dios va guiando, Él va abriendo el camino. Tú nada más camina porque Él está marcando la guía. Él está marcando el camino a la victoria. Entonces, en todas estas batallas que el pueblo de Israel está enfrentando, el pueblo estaba ganando, pero habían algunos individuos dentro del pueblo que estaban perdiendo. Ah, caray, qué extraño, ¿no? Suena eso. Pero entre toda esta lucha que el pueblo de Israel ganaba, porque su Dios iba adelante, en medio de esas victorias, de pronto habían individuos en el pueblo que estaban perdiendo. Y esto tiene que ver, este es el tema principal de hoy, familia. La lucha interna contra nuestro peor enemigo. ¿Sabes cuál es nuestro peor enemigo? Nuestra carne. Es cierto que Satanás es el padre de mentira. Satanás es el que busca la muerte de nosotros, pero Satanás se aprovecha de la debilidad de nuestra carne. Y eso lo hemos visto en toda la historia de la Escritura. Por lo tanto, esta lucha interna está continuamente venciendo a estos hombres, aún en medio de toda la victoria del pueblo de Israel. Este enemigo interno está derrotando a algunos, los está haciendo caer. Pero la palabra nos recuerda que este enemigo interno, Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice, esto es clave. Esto dice el profeta. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel. Zorobabel es el linaje de Jesús también. Y esta es la palabra de Dios a su pueblo. Dice, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es por el poder ni por la fuerza. Este enemigo que está haciendo derrotar cuando todo el pueblo está ganando y está tumbando a 1, 2, 3, algunos, mientras todo el ejército está ganando. Dices algo que no se puede vencer ni con poder ni con fuerza, sino por medio de su espíritu. Te voy a dar unos ejemplos. Este enemigo le había ganado a Adán y Eva al codiciar. Este enemigo le ganó a Abraham al mentir sobre Sara. Este enemigo le hizo perder a Abraham cuando se involucró con Agar, su sierva. Aún en la promesa de Dios, este enemigo interno con el cual Gálatas dice que hay una lucha continua en nuestra carne y el espíritu. Pero este enemigo interno le ganó a Moisés al golpear la piedra. Dios le había dicho, háblale a la piedra. Pero el enojo que traía Moisés en ese momento le hizo perder la obediencia a Dios. Y golpeó la roca. Este enemigo le había ganado a David al destruir la familia de Urías. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un guerrero.
alguien que sabía quién era su Dios. Pero en medio de esta victoria, de pronto este enemigo interno está haciendo perder a un hombre. Le ganó a Pedro al negar a Jesús. Hay tantas cosas que la Biblia nos está hablando. Y Gálatas 5, capítulo 19, nos da una lista. Y a lo mejor te sientes identificado con algo de esta lista, ¿no? No mires a tu vecino ni le codes a tu esposo, a tu esposa ahí. Vete a ti mismo. Mira dentro de ti en esto. Pero la carne, este enemigo que ha hecho y ha tumbado a tanta gente durante la historia de la humanidad, eso es lo que provoca en nuestra vida. Entonces, esto está vigente en el mundo hoy y es necesario que podamos vencer y eliminar a este enemigo, porque de lo contrario este enemigo va a acabar con nosotros. Si tú y yo no somos conscientes y estamos conscientes de eso cada día, este enemigo va a acabar con nosotros. Otra vez, Satanás aprovecha nuestra debilidad. Satanás se aprovecha y muchas veces toda esta lista que tú viste, a lo mejor es un poquito. Hay alguna tendencia a eso, siempre. Pero déjame decirte que Satanás se va a aprovechar de ese pedacito. Y va a empezar a alimentar ese pedacito. Hasta que ese pedacito ya no sea un pedacito, sino es un pedazote. Y de pronto no te diste cuenta. Y perdiste la mitad de lo que Dios ya te había dado. Solo por darle espacio a esto. Cuando Dios ya te dio libertad. Mira, siempre vamos a estar expuestos al pecado. Somos humanos. Pero dice la palabra que hemos sido libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora tienes autoridad de parte de Dios de poder desechar el pecado. Decir, ya no tengo que seguir con esto. Porque yo tengo un Dios que me guía y un Dios que me dio libertad sobre esto. Yo tengo autoridad para eso, en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y es lo que celebramos la semana pasada. Nada de esto ha sido en vano, dice la palabra en Corintios. Todo esto no es en vano. ¿Por qué? Porque Jesús sí resucitó. Y eso debe ser algo vivo todos los días en nuestra vida, no solamente en Semana Santa. Yo decía la semana pasada, no hagas santo solamente la semana. Oh, Semana Santa, y nada más hablamos de santidad en la Semana Santa. Tú y yo somos santos en el momento que hemos creído y aceptado a Jesús en nuestro corazón. Hemos sido llamados a andar en santidad. Y santidad no es perfección. Estamos caminando hacia la perfección, que es estar con Jesucristo. Estar en su presencia. Pero el camino de santidad, así de sencillo, es caminar conforme a Dios. Cuando tú y yo caminamos de acuerdo a lo que Dios dijo, tú estás caminando en santidad. Tú has sido apartado para eso. Ok, dice Romanos 8:13, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Y aquí no nada más habla de una muerte física. Tú sabes que somos seres eternos. Y esta muerte que habla la palabra, que es lo más importante, es la muerte eterna. Por eso Jesucristo vino y murió. Venció al pecado, pero resucitó para vencer eso. Pero no hay vida eterna con Cristo si tú no estás en Cristo. Por lo tanto dice, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne, por medio, ojo aquí, esto es clave, si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, o sea, no puedes vencer a la carne con la carne. Las obras de la carne se vencen por el Espíritu de Dios. Ese es el poder que Dios nos ha dado. El poder que tú y yo tenemos, lo tenemos por el Espíritu de Dios. Él nos lo dio, nos dio eso y tenemos acceso a través de Jesucristo. Entonces dice, solo entonces vivirán. Cuando nosotros destruimos las obras de la carne. Entonces, este enemigo no podía impedir que el ejército de Dios lograra victoria. Este enemigo no pudo evitar la victoria del pueblo de Israel, pero sí tenía el poder para que un Saúl perdiera. ¿Se entiende? Todo un ejército ganando. Eso no era autoridad para el enemigo. Pero este enemigo de la carne, mientras el pueblo ganaba, sí estaba haciendo perder a Saúl.
¿Se acuerdan de la envidia, los celos? El tomar, Saúl, en tomar decisiones sin consultar a Dios y sin considerar a Dios, lo apartó del plan de Dios. Lo apartó de su gracia. El pueblo estaba ganando, pero Saúl estaba perdiendo. Este enemigo no podía impedir que la iglesia avanzara, pero sí lograría que Ananías y Zafira perdieran. La historia de Ananías y Zafira, personas que engañaron a la iglesia y tuvieron una consecuencia. La iglesia estaba creciendo, estaban predicando en diferentes lugares en el Nuevo Testamento, pero su propio orgullo y su propio desear los llevó a apartarse de la bondad de Dios. El enemigo no podía hacer que una hacienda estuviera llena de comida, el hijo pródigo, pero hizo que un hijo de la hacienda muriera de hambre, estuviera comiendo ahí con los puercos. Este enemigo no impidió que esa hacienda estuviera llena de alimento, pero había un hijo que sí estaba perdiendo, estaba siendo apartado de eso. Entonces, la lucha contra este enemigo, dice la palabra, que no es con fuerza ni con espada. Y aquí es donde Dios establece este nuevo pacto. Aquí es donde Dios fortalece y confirma su pacto otra vez con nosotros, con Jesucristo, y a través de un reino en el cual es posible vencer a este enemigo. El Señor Jesús vino a establecer un reino en esta tierra que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Él vino a poner un código especial en nuestra vida. Siempre este enemigo estaba ganando, destruyendo familias. El día de hoy lo hace. De pronto tú puedes ver a una iglesia creciendo. Tú puedes ver a una iglesia avanzando. Pero en medio de una iglesia, de pronto individuos se están perdiendo. Perdiendo vidas, perdiendo familias, perdiendo enfoque, perdiendo visión, yéndose otra vez. Si vemos la lista de la carne, ¿a dónde te conduce? Desviaciones del plan de Dios. Por lo tanto, Dios nos ha dado esa autoridad, y dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice muy claramente: pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pero recibirán poder cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando tú y yo hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y le hemos dicho: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, gobierna en mi vida, quiero que transformes mi vida. Entonces el Espíritu de Dios viene y te bautiza con su presencia. Entonces dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos. La consecuencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, dice, serán testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, y ahí está hablando de que primero ahí con los tuyos. Me serás testigo, ¿dónde? En tu casa. Me serás testigo, ¿dónde? Aquí, en Matamoros. ¿Cuántos testigos de Dios hay aquí en Matamoros? Como 4. Muy bien. El resto venimos todos de otro lado. Pero dice, van a ser testigos. Dice, hablarán en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, en Tijuana, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Yo vengo de Chile. Yo nunca sabía que nunca me imaginé que podía ser testigo de Dios en un lugar tan lejos. Seremos testigos desde que el Señor nos encontró, desde que hemos sido redimidos, somos testigos de Él donde quiera que vayamos. Ahí en tu trabajo, tú eres un testigo de la gracia de Dios. Y no solamente eres un testigo, has recibido el poder de parte de Dios para ser testigo. No somos testigos por nuestra propia cuenta. Somos testigos por el poder de Dios y por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Dios hizo lo más conveniente para todos nosotros, no solamente para al pueblo antiguo. Para nosotros esto es vigente. Dice Juan capítulo 16, versículo 7. En realidad es mejor para ustedes que me vaya,
Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría, el Espíritu Santo. En ese momento Jesús estaba con ellos. La presencia de Dios a través de Jesús estaba con ellos. Pero Jesús está diciendo, es necesario, es mejor para ustedes que me vaya, porque entonces el abogado defensor dice, en cambio si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Cuando Jesús se fue, ya no solo estaba con ese grupo de discípulos. La presencia de Dios, la misma que habitaba en Jesucristo, habita en cada uno de nosotros. Y ahora esa presencia y ese poder va con nosotros donde quiera que vayamos. Dice el mismo capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu Santo que has recibido cuando tú has conocido a Jesús. El Espíritu cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es lo que Dios ya dijo. Por eso cuando tú conoces la palabra de Dios, tú tienes identidad. Tú no eres guiado por lo que la gente está diciendo, por lo que el mundo está diciendo, por lo que las redes sociales te dicen. No. Tú caminas porque la verdad de Dios ya dijo algo sobre ti y tú caminas sobre eso. Entonces dice, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu Santo de Dios habla en nuestro corazón y nos guía. Dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. El Espíritu Santo es la voz de Dios en nuestro espíritu. Este enemigo interno que tenemos, que es la carne, es vencido por el Espíritu de Dios que ha enviado en nuestro interior. El mismo Dios poderoso que ha librado a todo su pueblo todo el tiempo habita en nosotros. Este enemigo interno necesitaba una atención interna. Este es el Espíritu Santo con nosotros. Yo no sé si te ha sucedido, pero cuando tienes oportunidad de pecar, todos somos tentados todo el tiempo. Pero cuando tienes ocasión de pecar o hacer el mal, o sabes que hay algo que no es correcto delante de Dios, el Espíritu Santo te habla a tu espíritu. El Espíritu Santo es el que te detiene cuando tienes que detenerte. Y el Espíritu Santo es el que te hace avanzar cuando tienes que avanzar. Porque de pronto nuestra propia carne dice, ay no, tengo miedo de esto. No creas que yo me paro en mis propias fuerzas aquí arriba. Es necesario confiar y creer en ese Espíritu de Dios. Porque esa es nuestra fuerza. La fuerza todo lo que yo necesito para poder pararme y hablar una palabra con ustedes aquí es algo que tiene que venir del Espíritu de Dios. Yo necesito su poder para yo poder seguir caminando, para yo seguir hablando. Dice la palabra, aquí lo dice muy claro, el Espíritu de Dios les mostrará la verdad, los llevará a la verdad, los conducirá a la verdad. Por lo tanto, tú tienes que activar eso. Tú tienes que dejar los miedos atrás. ¿Por qué? Porque sabes que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos habita en ti y es el mismo poder. Por lo tanto, Dios, aquí hay tanta necesidad. Comienza por tu casa. ¿Cuánta necesidad hay en tu casa de acercarse a la presencia de Dios? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempos de oración en su casa? Son hijos de Dios, son el pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo buscas en tu propia casa ser fortalecidos en ese poder que Dios ya te dio? Cuando tú tienes un carro nuevo, cuando tienes algo que te regala, ¿qué quieres hacer? Usarlo. Tú quieres usar lo que te regalan nuevo, lo que recibiste. Muchos de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y lo hemos dejado ahí guardado. Y de vez en cuando nos acordamos de, es cierto que soy un hijo de Dios. Si tan solo pudiéramos usar y recordar que Dios ya nos ha capacitado a través de su Espíritu para ir y dar buenas nuevas a los que necesitan.
Abrir nuestro corazón y hablar la verdad. Efesios capítulo 3, 16 dice: pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca. ¿Con qué? Con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Otra vez, el Espíritu Santo es el que se apodera en nuestra propia ser interior. Esa lucha que hay con la carne, esa lista toda grande y fea que vimos al principio, todo eso tiene solución a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. Aquí lo dice Efesios. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Cristo habitará en el corazón de ustedes en la medida que ustedes, dice, confíen en Él. En la medida que tú confíes en Dios, entonces el Espíritu de Dios va a transformar tu corazón, va a renovar tu entendimiento. Y dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Las raíces en Dios te va a mantener firme. Por eso la palabra dice: hey, cuando vengan tormentas, cuando vengan situaciones difíciles, tú sabes que tus raíces están profundas en Dios. Y aunque la tormenta te mueva, tú no vas a salirte de la base donde estás, que es Cristo. Es tu fe y tu confianza. Yo de pronto, hace un tiempo compartíamos sobre el Jesús en la barca con los discípulos. Y yo me imagino que cuando Jesús, porque dice la palabra que Jesús primero le dijo a los discípulos, antes de calmar la tormenta, les dijo: hey, ¿qué onda con su fe? ¿Por qué no confían? Y yo me imagino que la tormenta todavía no pasaba. Yo creo que Jesús estaba así, no, muchachos, ¿qué onda con su fe? Y Jesús moviéndose en la barca, pero Jesús estaba tranquilo. Y Jesús trajo tranquilidad y quietud en esa barca. Aunque te mesas, aunque te muevas en la tormenta, tú sabes dónde están tus raíces. Ese mismo Dios que libró al pueblo está contigo. Dios escribe ahora por medio de su Espíritu un código dentro de nosotros, dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él ha escrito en nosotros su ley, en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo nos recuerda todo el tiempo. Por eso, familia, si tienes la palabra de Dios tan sencillo y fácil de tomarla, el Espíritu Santo te recuerda la ley de Dios, te recuerda el amor de Dios cuando tú te alimentas de ella. Si tú no estás continuamente buscando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a tener de dónde tomar. ¿Recordarte qué? La última serie de Netflix. ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo? Necesitas buscar en la palabra de Dios. Dice Ezequiel 36, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. El Señor es el que produce eso en nosotros. Cuando tú le crees y cuando tú abres tu corazón, el Espíritu Santo es el que produce eso. Él produce, dice que cumplan, yo haré. Y esto me da confianza. Yo haré y les daré un corazón sensible. Yo haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. El Espíritu Santo es lo que hace en nuestro corazón. Ahora te guía el Espíritu Santo, no la carne. Esto nos permite y nos convierte en cartas abiertas. 2 Corintios 3, 2. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Esta es una buena pregunta. ¿Qué puede leer la gente en ti? Ya que ya has recibido el Espíritu Santo. Dice la palabra que ahora que hemos recibido su Espíritu, su presencia habita en nosotros, somos como una carta abierta. La pregunta es, ¿qué está leyendo la gente en tu vida? ¿Está leyendo amor? ¿Está leyendo perdón? ¿Está leyendo gracia? ¿Está leyendo dominio propio? Dice Gálatas 5. En cambio, la clase de fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Esa es la carta abierta que somos? ¿Estás creyendo todo lo que Dios hizo y trajo a través de su Espíritu para vencer esta carne? Si estás verdaderamente agradecido y sabes que el sacrificio de Jesús ha sido único y suficiente para tu salvación, inclina tu cabeza y cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Porque aun cuando hay un enemigo en nuestra carne, hay un Dios que es muchísimo poderoso, más poderoso, y que te ha dado autoridad a través de su Hijo Jesús para vencer todas las obras de la carne y poder caminar en gracia, poder caminar en santidad. Señor, gracias esta tarde. Gracias porque eres tan bueno, eres fiel, Señor. Y esta tarde reconocemos tu victoria sobre la muerte, reconocemos tu victoria sobre el pecado y que ya nos has liberado del pecado. Y Señor, esta tarde estamos seguros que tú ya nos has dado la victoria sobre nuestra propia carne. Señor, permítenos y ayúdanos a caminar en fidelidad. Ayúdanos a caminar en esa gracia que hemos recibido, a ejecutar y efectuar lo que tú nos has enviado a hacer. Compartir esta gracia, compartir esta salvación, este amor a cada persona, que verdaderamente seamos testigos de tu amor en cada lugar donde vayamos. Y Señor, es necesario que sigas renovando nuestra mente y nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Si hay una persona aquí que no ha aceptado a Jesús en su corazón y no ha dicho: Dios, yo quiero que seas mi Dios y que guíes y gobiernes mi vida, yo quiero invitarte a aceptar en tu corazón a este Jesús que ha transformado mi vida y sigue haciéndolo y me ha hecho caminar en victoria. Dile ahí en tu corazón: gracias, Dios, por amarme tanto. Gracias por perdonar mi pecado. Me arrepiento de mi pecado y te pido que entres en mi corazón y gobiernes mi vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Gracias por esta tarde. Gracias. Qué bueno Dios, familia.